Rusia hace llorar al fabricante de tanques de la OTAN. Se hunden las acciones de Rheinmetall, fabricante de tanques alemán, después que fueron destruidos por Rusia, en la desastrosa contraofensiva de Zelensky. La compañía trató de enmendarlo, pero fue objeto de burla. En los últimos 2 días, los carros de combate principales Leopard 2A4 y Leopard 2A6, conocidos en su día como las armas de destrucción contra Rusia, han sido destruidos uno tras otro, e inmediatamente, la confianza en la industria militar alemana en el mercado internacional también ha comenzado a disminuir. Así pues, el precio de las acciones del gigante de las armas Rheinmetall ha mostrado un descenso continuo, lo que es una manifestación de la pérdida de confianza en esta empresa armamentística. Sin embargo, aunque Rheinmetall es el grupo armamentista más grande de Alemania, el tanque de batalla principal Leopard 2 en realidad no fue fabricado por Rheinmetall, sino que es un producto de otro gigante militar alemán, Krauss-Maffei-Wegmann. Rheinmetall solo proporcionó un cañón de tanque Grach 120 de 120 mm. Pero los grandes accionistas de la industria militar no pueden notar la diferencia entre las dos compañías, de cualquier forma, solo tratan de vender sus acciones rápidamente. En la siguiente gráfica se puede observar cómo las acciones de Rheinmetall comenzaron a caer, después de la destrucción de los tanques por parte de Rusia. El tanque de combate principal Leopard 2, fue la tercera generación de carros de combate principales construidos por la República Federal de Alemania en la década de 1970. En 1977, Alemania seleccionó a Krauss-Maffei Company, ahora Krauss-Maffei-Wegmann Company, como contratista principal y firmó un contrato para la producción en masa de tanques Leopard 2. Entre los 1.800 pedidos, Krauss-Maffei produjo 990 vehículos y los 810 restantes fueron fabricados por Krupp Mark. En ese momento, Rheinmetall no podía competir con los dos gigantes anteriores, solo proporcionaba cañones de tanque de 120 mm, sin embargo, se dice que el cañón liso de 120 mm fue aniquilado sin disparar un solo tiro, en la ofensiva catastrófica de Zelensky. En los últimos años, Rheinmetall también se ha embarcado en el desarrollo de vehículos completos, lanzando el tanque de combate de infantería Kf-41 y el vehículo de apoyo de fuego Bobcat, entre otros. Se está desarrollando la cuarta generación de tanques de combate principal Kf-51 Panzer, que no solo tiene más potencia de fuego que el Leopard 2A6, sino que también está equipado con un dron de ala rotatoria y 4 bombas de patrulla israelíes Hero 120, lo que lo hace más adecuado para el entorno del campo de batalla contemporáneo. Sin embargo, debido al pobre rendimiento de los tanques Leopard 2 en el campo de batalla, el mercado podría desconfiar de las empresas militares alemanas, incluida Rheinmetall, y esto puede repercutir en sus exportaciones, dejando a la empresa armamentística muy mal parada. El fabricante de arsenal militar alemán Rheinmetall, que proporcionó tanques a la OTAN para Ucrania, no quiso quedarse en silencio viendo cómo las acciones de la empresa caían por los suelos, y se les ocurrió la brillante idea de proponer la construcción de una fábrica de tanques en Ucrania. A lo que Rusia respondió, mofándose de ellos. Según el informe de la red editorial alemana del 10 de junio, Armin Pape, CEO del fabricante alemán de armas Rheinmetall, dijo que la compañía planea construir una fábrica de tanques en Ucrania lista para la producción del tanque de batalla principal, Pantera Negra, Kf-51, dentro de 15 a 20 meses. Sin embargo, este tipo de tanque aún no se ha producido ni entregado en masa, y solo se mostró un prototipo conceptual en la exhibición de defensa. En respuesta, Medvedev, vicepresidente del Consejo Federal de Seguridad de Rusia, dijo sarcásticamente en las redes sociales en alemán, la gerencia de Rheinmetall confirmó que construirá una fábrica de tanques en Ucrania. Por favor, envíenme las coordenadas exactas de la futura fábrica, gracias. En ese contexto, un analista refiriéndose al final del conflicto ruso-ucraniano, señaló que solo existe 2 posibilidades para que este acabe. El primero es un acuerdo de paz, en el que se acepte que Rusia ha ganado la guerra, anexándose una parte de Ucrania, o la segunda posibilidad es que se vaya a una tercera guerra mundial entre la OTAN y Rusia. Escuchemos sus declaraciones. Bueno, Ucrania no va a entrar en la OTAN nunca, no lo iba a permitir, ese fue uno de los motivos de la intervención militar de Rusia, la posibilidad en aquella conferencia de Múnich de 2021 de que Ucrania adquiriera misiles letales, de que entrase incluso en la OTAN, etc. No va a entrar nunca. Ucrania, de hecho,
está en un proceso de destrucción por la propia OTAN, un proceso de destrucción y posterior reconstrucción, privatización, venta de todo lo que sea útil, ya sean tierras, ya sean industrias o ya sean las personas que queden vivas en Ucrania en esta guerra infinita que plantea la OTAN contra Rusia, que tampoco va a ser una guerra infinita del tipo de, digamos, Libia, del tipo de Irak, del tipo, ¿no? Porque Rusia es una potencia nuclear y por supuesto no va a consentir una guerra infinita en su frontera, ¿no? Entonces, bueno, Rusia va, por supuesto, como has dicho, va a responder con contundencia a esto que estoy diciendo, que es una guerra existencial, que era una amenaza existencial la presencia de 20 laboratorios biológicos del Pentágono en la frontera rusa, en territorio ucraniano, ese deseo de Zelensky de dotarse de misiles, incluso de armas nucleares. Era una amenaza existencial, sigue siendo una guerra existencial por parte de Rusia ante el deseo de las potencias colonialistas de la OTAN, de la Unión Europea, de entrar hasta el Kremlin, si puede ser, y trocear Rusia en 20 países diferentes, algo que no va a ocurrir, no solo porque Rusia no lo va a permitir, China no lo va a permitir, toda Eurasia no va a permitir eso. No, esto no estamos hablando de un Irak o de un Siria o de un Libia, ¿no? Entonces, eso no va a pasar, esta guerra va a acabar en esas repercusiones que dices. Bueno, esta guerra va a acabar en una mesa de negociación con victoria de Rusia, aceptando esas ganancias territoriales de los territorios de población rusa en lo que era Ucrania, o en una guerra nuclear en la que se extermine o gran parte de la población europea y euroasiática o todo el planeta. Es decir, solo hay esas dos posibilidades: victoria de Rusia o guerra nuclear total. Y por tanto, en el primer supuesto, que es el que vamos a esperar que sea, el de la victoria rusa, que no la provoquen a Rusia hasta el punto de que esto escale a una guerra nuclear, bueno, en ese supuesto de victoria rusa, pues los pronósticos serán que una Unión Europea va en una recesión en la que ya está, pero ya no una recesión, sino una destrucción económica progresiva, subordinándose a Estados Unidos, que gracias a la venta de armamentos sostendrá su economía, y la venta de gas encarecido a la Unión Europea, mientras que Eurasia, el que forman el gran triángulo Rusia, China e Irán, y la India, pues Eurasia continuará construyendo, en ese primer supuesto de victoria rusa, continuará construyendo y reforzando ese nuevo mundo económico, alejado del dólar, alejado del sistema SWIFT de cuentas bancarias occidentales, alejado de todo eso, y construyendo un mundo de otro tipo de relaciones multilaterales en otros foros, alejados también de los foros dominados por las potencias coloniales, ¿no? Entonces, esas serán las previsiones de lo que vaya a ocurrir en los próximos años. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.